Permíteme predicarte con el tema cómo aprender a escuchar a Dios. Cómo aprender a escuchar a Dios. Dios tiene un lenguaje, Dios tiene una forma como nos habla, pero nosotros debemos de saber que si no callamos el hombre interior que tenemos dentro, qué quiere el hombre interior que tenemos dentro, nunca vamos a poder experimentar, escuchar la voz de Dios. Puede ser que tú tengas algunos caprichos, algunas cosas que tú quieras lograr en la vida de manera rápida, acelerada. Y todo lo que te pase por el medio o te digan, tú entiendas que es la voz de Dios, no siendo la voz de Dios. Dios tiene un lenguaje como hablarnos a nosotros. Dios tiene un lenguaje para que usted y yo lo entendamos. Pero cuando esta carne interviene entre una relación entre Dios y el hombre. Interviene. ¿Por qué? Porque la carne no quiere obedecer a Dios. Entonces decir, yo tengo un enemigo que tengo que bañarlo, tengo que cambiarlo, así sucesivamente. Pero tengo también que cuidarme de él. ¿Por qué? Porque puede ser que Dios quiera hablar a mi vida. Puede ser que Dios quiera traer un mensaje a mi vida y esta carne no me permita escucharlo. Por eso yo tengo que hacer callar a mi carne para poder escuchar la voz de Dios, esa voz tierna, esa voz que destruendo, esa voz que transforma, esa voz que vivifica. Pero como tengo esta carne, entonces, ¿qué debo de hacer para poder aprender a escuchar la voz de Dios? Someter esta carne. La Biblia nos habla a nosotros acerca de someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Usted dirá, por la carne que yo tengo es el diablo. No, no, sino que la carne, al tener acceso por medio de la caída adámica, esta carne tiene tiene como es como que no quiere permanecer a lo de Dios. Está rebelde, esta es la palabra que quiera decir. Está rebelde ante Dios. Entonces, es decir, esta carne en esta carne, ¿verdad? Pero hay un depósito de Dios en nosotros y en ese depósito que está dentro de nosotros hay una cubierta de esta carne. Entonces esta carne lo que no quiere es que el Padre deposite en el depósito que tenemos y entonces va a buscar la manera de que no entre. Escuche por favor que esto lo va a bendecir a usted. Entonces, ¿qué yo debo de hacer? Someterme en oración, someterme en ayuno, someterme en propósito. Y cuando yo me someto, entonces esta carne, entonces va a abrir espacio. Esta carne va a abrir espacio para que entre esa palabra de Dios a mi vida y comience a cambiar todo. Yo quiero que usted sepa que muchas de las cosas que hay veces que no podemos lograr es porque no callamos el lenguaje de la carne. Es porque no calmamos nuestros deseos carnales. Por eso la Biblia dice, por lo demás, hermano mío, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en Jesús, porque el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Qué es lo que quiero hablar por este medio? Y es decirle que debemos de saber el lenguaje carnal y el lenguaje espiritual. La carne tiene algo y es que la carne, todo lo material, todo lo que esté a su alrededor, lo va a querer utilizar para fortaleza, pero para destrucción de la misma. Si ahora mismo pasare una mujer
hermosa, voluminosa, espléndida. Y yo estoy concentrado y de repente mis ojos miran. Es decir, que yo tengo que saber que en el lenguaje humano, en el lenguaje carnal, a mi carne le atrayó eso. Pero yo estoy batallando porque yo le estoy orando a Dios porque me quiero casar y yo necesito una sierva. Y en ese mismo instante, de repente pasa esa mujer, viene el lenguaje de la carne, porque el lenguaje de la carne habla a cada rato. Y mira, puede ser que usted, sin tener la aprobación de Dios, diga, esta es. Pero fue tu carne que anheló eso. Fue tu carne que aprobó eso. Y en el lenguaje de Dios, Dios te dice que no. Dios utiliza métodos. Y dice, no, esa no es la que te conviene. Porque ya Dios vio tu futuro. Porque Dios es el alfa, el omega, es el principio y es el fin. Y así va operando. El lenguaje de la carne siempre quiere lo fácil. El lenguaje de la carne siempre también quiere traer contrariedad. Por eso la Biblia dice que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Y combaten para que ninguno haga lo que quiere hacer. Por eso es que cuando usted va a tomar decisiones, usted tiene que saber en qué nivel de espiritualidad usted anda, cómo usted anda, si usted ha andado correctamente, si usted ha andado íntegro delante de la presencia del Señor, para saber si lo que está operando en usted es el lenguaje de la carne o si es el lenguaje espiritual. Porque por eso es que tenemos matrimonios ahora mismo donde están pidiéndose el divorcio, donde no tienen ni siquiera 1 o 2, 3 años casados. ¿Quién habló? ¿Quién hizo la aprobación? ¿La hizo el lenguaje de la carne o tu espíritu? Tenemos que saber, hermano, que separado de Dios nada podemos hacer. Separado de Dios nada podemos hacer. Separado de Dios no vamos a escuchar su lenguaje. Y cuando una persona se separa de Dios es una persona altiva. Y el altivo Dios lo mira de lejos. Quizá él no conozca que tenga esa condición en su vida, pero el alejamiento de Dios hacia él ya lo aprueba como una persona altiva. Entonces, nosotros, si queremos volver a reconectar nuestra vida con Dios, tenemos que volver a los inicios. Tenemos que volver a ese primer amor donde buscábamos a Dios con pasión y donde Dios hablaba nuestra vida con el lenguaje espiritual. Nos hablaba por canciones, nos hablaba por una prédica, por medio de la palabra y así sucesivamente. Tenemos que volver a ese tiempo de intimidad con el Padre, de volver a pasar tiempo con el Padre, para que nosotros podamos vivir esas dimensiones tan fuertes que hemos perdido. El enemigo nos ha tomado mucha ventaja cuando no escuchamos la voz de Dios. Hoy quiero dejarte con esta palabra y para que esta palabra te bendiga por los próximos años que tú tengas de vida. Separado de Dios nada podemos hacer. La voz de Dios es una voz que la podemos definir como una voz que crea, una voz que da paz, una voz que nos ministra. Entonces, separa el lenguaje de la carne
y aprende a caminar y a escuchar el lenguaje del Espíritu. Porque el lenguaje de la carne está destruyendo muchas vidas, pero el lenguaje del Espíritu, el escuchar la voz de Dios, te llevará a lugares que tú nunca has soñado. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que todo aquel que tenía mucho tiempo que no escuchaba la voz de Dios, hoy puede escucharla. Háblale, si fuera de forma audible, por un mensaje, por una canción, pero háblale. Señor, mira lo que están buscando, Dios mío, aprobación de un trabajo, de casarse, de un empleo, de salir del país, de tener residencia, todo, háblale tú primero, Señor. Que nada de lo que tú vayas a hacer lo haga por tu voluntad, sino porque el Señor te haya dado la palabra necesaria. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta una próxima si el Señor nos lo permite. Y si es primera vez que entra a este canal y no te has suscrito, donde está el botoncito rojo, dale ahí donde dice suscribirse y te van a salir unas cuantas casillitas. Tú le dices donde dice todas, tú le das y suscríbete. Será de mucha bendición tenerte en este canal. Dios te bendiga y Dios te guarde.